Buenos días, mis hermanos de la caminata de oración. Jeremías 10:23 dice la palabra del Señor: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre es el ordenar sus pasos. El hombre no es señor de su camino. Lamentablemente hay millones de personas en este mundo, no en el presente, en toda la historia, también millones y millones, que piensan que son dueños de sus propios caminos, que son señores de sí mismos, que ellos pueden controlar su futuro, que ellos pueden controlar sus vidas, que no tienen que dar cuentas a nadie, que sencillamente pueden tomar las decisiones que les convengan de acuerdo a sus deseos, a sus placeres, a sus concupiscencias. Pero la Biblia nos enseña claramente en este texto de Jeremías 10:23 que el hombre no es señor de su camino. Conozco, oh Jehová. Y Jeremías lo conoció porque Jeremías en su predicación continuamente le tuvo que decir a los reyes de Israel: ustedes están yendo por un mal camino, porque han trazado sus propios caminos, pero tus caminos no son los caminos del Señor. Así que tú tienes que unirte a los caminos del Señor, no a tus caminos, sino tomar el camino del Señor, el camino del Señor. Y hermanos, nosotros vemos en la palabra de Dios que la Biblia nos enseña que cuando nosotros venimos a la fe para ser salvos por medio de Jesucristo, no solamente tenemos que recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, también tenemos que recibirle como el Señor nuestro. Y este Señor es Señor también de nuestros caminos. De hecho, la Biblia no solamente nos enseña que Jesús es el Señor, o sea, el que gobierna, el que nosotros somos siervos, Él es el Señor, sino también nos enseña que Jesús es el camino. La Biblia dice que Jesús mismo dijo: yo soy el camino. También nos enseña la palabra de Dios que Jesús tiene un camino para nosotros. Tiene un camino para nosotros. Él dice: venid en pos de mí. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por dónde? Por un camino. Dios tiene caminos. Dios tiene caminos y nosotros no podemos trazar nuestros propios caminos como creyéndonos señores de nuestras propias vidas, sino que, como dice Jeremías, conozco que ningún hombre es señor de su camino. No eres el señor de tu camino. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Los caminos del Señor verdadero, el Señor Dios. Tú debes andar en los caminos de Dios. A los primeros cristianos se les conoció como los del camino, porque continuamente hablaban de eso, que la persona tenía que andar en el camino de Dios. Y Jesús no solamente es el Salvador, también es el Señor. Mucha gente solo ven a Jesús como Salvador. Señor, sálvame. Y no solamente como un Salvador eterno, la mayoría de las veces como un Salvador temporal, de eventos puntuales. Sálvame de esta enfermedad, sálvame de este problema, de esta dificultad, sálvame de ese accidente, sálvame. Pero ¿cuántos que claman sálvame también le dicen: tú eres mi Señor, te voy a obedecer, voy a andar en tus caminos, en tus caminos? En la palabra de Dios hay una historia tremenda allá en el libro de Reyes, que se nos cuenta que el rey Jeroboam, que había rebelado a las tribus del norte contra las tribus del sur, decidió que no era bueno para la gente que fuera a adorar al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue el escogido por Dios, donde estaba el arca, para que allí se celebraran los cultos de Israel. Allí era donde debían hacerse los sacrificios en el altar. Allí era donde las personas tenían que celebrar las fiestas solemnes, el Yom Kippur también, el Día del Perdón. Pero Jeroboam entendió que si las personas iban a Jerusalén, pues entonces él perdería su liderazgo en el norte. Así que se inventó algo: los lugares altos. Y especialmente Betel. ¿Por qué Betel? Porque Betel era el lugar donde Jacob había tenido aquel sueño y donde Dios lo mandó después, cuando regresó a la tierra, a ofrecer sacrificios en Betel y a tener un reencuentro con él. Y ese reencuentro fue especial. Betel fue el lugar donde Jacob fue a adorar al Señor cuando ya fue definitivamente a irse a Egipto. Así que Betel era un lugar reconocido por todo Israel como un lugar santo donde estaba el altar de Jacob. Bueno, pues allí él dijo: allí voy a poner yo el altar. Y Dios mandó un profeta, del cual la Biblia no da su nombre,
Primera de Reyes 13 creo que está la historia. Y ese profeta le dijo a él, oye, sobre este altar que tú estás ofreciendo aquí, vendrá un rey llamado Josías que va a destruir a todos tus sacerdotes y allí los huesos de ellos serán sacrificados en ese altar. No le gustó mucho esa profecía al señor Jeroboam, así que extendió su mano y dijo, prendan ese hombre. Pero dice la Biblia que cuando extendió su mano, la mano se le puso seca, se le secó la mano. Así que hubo un gran terror tremendo, y dice que entonces le dijo al profeta, ora por mí a Jehová, para que mi mano se vaya a restablecer, se restablezca mi mano. Y el profeta lo hizo. El profeta oró y él se restauró. Este hombre no estaba siguiendo el camino del Señor. No estaba obedeciendo a Dios como el Señor de su vida, que le había dicho que tenían que ir a adorar a Jerusalén. No reconoció esto. Y el profeta lo vio. Y el profeta, cuando termina esto, Jeroboam le dice, ven y come pan conmigo y bebe conmigo y posa esta noche. Y el profeta le dice, no puedo, porque Jehová me ha dicho a mí, oye, cuando vayas a ese lugar, ni comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Así que no lo voy a hacer. De tal manera que el profeta se fue. Y el profeta había sido testigo de algo tremendo. El que no sigue el camino del Señor. El que no sigue el camino del Señor, pues mira las cosas que le pasan. Y eso fue lo que le pasó a Jeroboam. Pero la historia no termina ahí. Dice la Biblia que entonces un muchacho que estaba presente y que vio todo esto que estaba sucediendo, era hijo de un viejo profeta que había en ese tiempo allí en la tierra de Israel. Y rápidamente corrió a casa de su padre, le dijo al padre lo que había sucedido. Y cuando el viejo profeta escuchó lo que había sucedido, preguntó, ¿dónde está ese profeta? Se va por el camino. ¿Cuál camino tomó? Ensílleme rápidamente el asno. Y le ensillaron el asno y él salió y corrió detrás del profeta hasta que lo encontró. Y cuando encontró al profeta le dijo, oh profeta, ven, mora en mi casa esta noche y come pan conmigo y bebe agua. Y el profeta le dijo, no puedo, porque el Señor me ha dicho que no more yo hoy en ningún lugar, que no beba, que no coma y que no regrese por el mismo camino. Y el viejo profeta, dice la Biblia, que le dijo, mintiendo, escuchen bien, mintiendo, le dice, pero Jehová me ha hablado a mí y me ha dicho que te dijera a ti que vengas a mi casa y comas pan conmigo. ¿Qué quería este viejo profeta? Este viejo profeta era realmente un hombre que estaba desenfocado totalmente. Un profeta verdadero no hubiera mentido. Él estaba buscando glorias de hombre y quería, oye, el profeta que le secó la mano a Jeroboam, él estuvo en mi casa, soy un hombre importante. Así que le habló mintiendo al profeta, al buen profeta de Jehová. Y el buen profeta de Jehová inocentemente creyó al viejo profeta y fue a su casa. Moró esa noche, comió pan y al otro día cuando salió, dice la Biblia que un león lo mató en el camino porque Jehová se había enojado con ese profeta y le dijo, tú has pecado. Por tanto, tus huesos no serán enterrados con los huesos de tus padres. Una cosa, un juicio terrible de parte de Dios, porque este profeta verdadero creyó la mentira de un falso profeta y tomó el camino diferente al que Dios le había trazado. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en esta historia se ve algo maravilloso del cual debemos aprender. Dios nos traza un camino. Dios nos traza un camino. Y este profeta fue capaz de defender ese camino delante del rey Jeroboam, que había tomado el camino equivocado. El rey Jeroboam estaba tomando el camino equivocado, no estaba obedeciendo a Dios como su Señor. Y al no obedecer a Dios como su Señor, estaba en pecado. Y ese profeta vio cómo el juicio de Dios cayó sobre este hombre, que se le secó su mano, y cómo cuando él oró, la mano le fue restaurada. Este profeta era un profeta comprometido y obediente al Señor. Yo voy a andar en el camino del Señor. Sin embargo, un viejo profeta mentiroso logró engañarlo. Cuidado con los falsos maestros, porque algunos vendrán diciendo, yo soy el Señor. Algunos vendrán diciendo, Dios me ha enviado. Algunos falsos maestros tendrán apariencia de piedad,
apariencia de piedad. Y cuando nosotros vemos que la Biblia dice, el hombre no es señor de su camino, tenemos que tener mucho cuidado, porque el camino verdadero, entonces es el camino del Señor. El Señor es quien ordena nuestros pasos. No es del hombre el ordenar sus pasos, dice Jeremías. No es del hombre, es Dios quien los ordena. Pero tengamos cuidado, porque tus pasos, para que estén verdaderamente sometidos al Señor, es en tu relación personal con el Señor, a través de la devoción de la palabra de Dios y a través de la oración profunda con el Señor. Soy pastor, pero siempre le digo a los hermanos de la iglesia, no es la función del pastor, no es la función del pastor ser un mediador entre tú y Dios, sino alguien que te exhorta y te ayuda a que tú tengas una relación personal con Dios. Desde que comencé el ministerio he sabido eso, desde que me sentí llamado y mi pastor me enseñó primeramente esas verdades, y después en el seminario fui alumno de pastores antiguos, pastores consagrados, todo el tiempo nos enseñaron. No hay un solo mediador entre Dios y los hombres, hay un solo mediador, Jesucristo es el Señor. El pastor no es el Señor de la iglesia. Cuidado con los falsos pastores que enseñan falsa doctrina y que tienen un camino y te quieren que tú los sigas en su camino. Cuidado con aquellos que creen que son dueños y son señores de la iglesia y que ellos pueden mostrarte un camino. Profetas que dicen, bueno, la Biblia dice eso, pero el Señor me ha revelado a mí. Cuidado con esos profetas falsos, hermano. Hay un solo Señor. Hay un solo Señor. Y cuando en la palabra de Dios tu devoción te encuentre con ese Señor. Cuando tengo un hermano en la iglesia, hermano, me ha pasado, en estos días me pasó. Cuando tengo un hermano en la iglesia que tiene alguna duda sobre alguna enseñanza que yo estoy mostrando a través de la Biblia como pastor, que creo que la Biblia enseña eso, y tiene alguna duda, yo lo que le digo es, escudriña la Escritura. Pasa un tiempo a solas con Dios, ¿ves? Ve y ora con Dios. Ve y habla con el Señor. Habla con Dios y cuéntale lo que está sucediendo. Y después escudriña la Escritura. Tal vez incluso puedas hasta escuchar lo que otros piensan a través de algún comentario bíblico, algún estudio, alguna exégesis, algún estudio de los idiomas originales de la palabra de Dios. Pero escudriña tú la Escritura y ten un encuentro tú personal con Dios. Y busca qué Dios te quiere mostrar a través de esto. Porque yo llegué a esa conclusión en mi relación con Dios, pero no quiero imponértela a nadie. Yo soy pastor bautista y la iglesia bautista creemos en la libertad de conciencia, por lo cual en una iglesia bautista ninguna persona está obligada a tener la misma doctrina para pertenecer a la iglesia. Nosotros entendemos que cada uno, de acuerdo al dictamen de su propia conciencia, debe tener una relación personal y única con Dios, y que Dios le tiene que mostrar su camino. ¿Cuáles son los dones que Dios te dio? ¿Cuál es el camino en que el Señor quiere que tú andes? Y allí debes verdaderamente experimentar tu fe y tu vida cristiana. Querido hermano, el hombre no es señor de su camino. Dios es señor de su camino. Y cuando Dios te muestra un camino y el Señor te dice, quiero que andes en él, y tú tienes la certeza de que es el Señor quien te mandó, camina en el camino del Señor. No te dejes engañar por tu concupiscencia, por los deseos de la carne, por tu favoritismo. No te dejes engañar por ti mismo, por el ego personal de creer que tú eres dueño de tus propios caminos. No lo eres. El Señor es el dueño de nuestros caminos. Ni siquiera es del hombre enderezar sus pasos. Los pasos me los endereza el Señor. Cuidado también con los falsos profetas, los que te quieren mostrar un camino que a lo mejor no es el camino del Señor. Que a lo mejor no es el camino del Señor. Si el Señor te mostró su camino, cuidado con los falsos profetas. Mucha gente va a decir, el Señor me dijo que te dijera. El Señor me dijo que esto es diferente. Buen día. Pero no es así. Solo Jesucristo es el Señor de tu camino. Solo Jesucristo es quien puede verdaderamente mostrarte el camino de la verdad. Solo Él. Y tú debes saber eso. Tú debes saber eso. Cuando tú, en una relación personal, única y especial con tu Señor, descubres que Dios te está mostrando un camino por el cual Él quiere que tú camines. Descubres el camino de Jesucristo, tomas tu cruz y le sigues. Que nadie impida esa relación especial y única tuya con el Señor. Única y especial con el Señor. Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confesará eso algún día. Quiera Dios que cuando tú lo confieses, cuando estés de rodillas delante de Él, en el bema, en el tribunal de Cristo, y tú en ese momento te encuentres con el Señor, que Dios quiera que ese momento sea para que Él diga,
bien, buen siervo y fiel. Has andado en mis caminos. Yo he sido el Señor de tu vida. Y esa sea tu felicidad. Y no que haya un juicio duro contigo, porque no le tuviste a Él respeto como Señor. Porque Él no fue quien enderezó tus pasos. Porque tú anduviste con pasos torcidos en tus propios caminos. En tus propios caminos. Hermanos, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Anda en sus caminos. Relaciónate con Él. Busca de Él. Ten una relación personal profunda con el Señor. Con la palabra del Señor. Con la oración. Con la búsqueda honesta y sincera. También, claro, hay maestros en la iglesia. Dios puso maestros, pastores. Dios puso personas para enseñar su palabra. Pero siempre esas personas cuando prediquen, lleva todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que te va a decir al final si esa persona está en su camino o no. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Bendiciones.